En cambio, cuando ya metemos otras ciencias en el medio del algoritmo, la cosa va complicándose. Y ahora veréis por qué se complica, ¿vale? Porque cada vez le es más complicado a Google entender si una web es más buena que otra. Hola, soy Pau, CEO y cofundador de Labs Consulting, y hoy quiero hablaros de los updates de Google, ¿vale? ¿Qué es un update? ¿Qué implica un update? Y cómo prevenirlos de los updates. ¿Qué podemos hacer para la prevención? Para la prevención empezaré por la última porque es la fácil. Puedo hacer poca cosa y la única cosa que puedo hacer es hacer las cosas bien hechas. No me cansaré nunca de decirlos, o sea, no hay web mejor que otra. Hay estrategias que son buenas desde la base y hay estrategias que no. A veces, haciendo las cosas bien, Google nos penaliza. Es inevitable, ¿vale? Al final es un algoritmo. Tenemos que entender que son un algoritmo. No son personas que también hay, que evalúan la calidad de los sitios, ¿de acuerdo? Sino que es un algoritmo matemático que cada vez incluye más tipos de señales, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, para intentar evaluar qué web es mejor que otra, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Para saber qué tenemos que hacer, tenemos que entender cómo funciona, ¿vale? Entonces, tenemos diferentes tipos de señales. Y esto ha evolucionado mucho con el tiempo, ¿vale? Hasta ahora, el SEO era, hasta hace unos años, el SEO era muy técnico. Ahora ya la parte técnica ya es un must, es una obligación tenerla bien hecha. Entonces ya no afecta al algoritmo, ¿vale? Es decir, si no lo tienes bien hecho, no vas a aparecer, punto. Pero eso no te da ni mejoría no te da una mejoría, ¿de acuerdo? Versus la competencia. Es decir, si yo no soy una web 100% pensada para el móvil, pues ya no voy a salir, punto, no hay más, ¿vale? Luego, si yo no soy rápido, pues a partir de un nivel, pues no salgo en Google, ya está. Por lo tanto, la parte técnica es muy simple, entre comillas, es muy simple. Es obligatoria tenerla bien hecha. Pero desde hace un año bien bueno, Google ha abierto otra parte dentro de este algoritmo, ¿vale? Y esta parte, o estos factores, son los factores que hablan acerca de qué tan usable es una web. Si os fijáis, para las mentes ingenieras que nos escuchan, un algoritmo que trata de evaluar cosas técnicas puramente es mucho más simple de hacer, entre comillas. En cambio, cuando ya metemos otras ciencias en el medio del algoritmo, la cosa va complicándose. Y ahora veréis por qué se complica, ¿vale? Porque cada vez le es más complicado a Google entender si una web es más buena que otra. ¿Por qué? Porque todas las webs técnicamente están bien hechas. A nivel de contenidos están bien elegidos. Por muchas razones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Google intenta evaluar la usabilidad o Google intenta entender qué tan bien performa o performa en cuanto a qué tan usable o qué tan buena es la calidad de esa web para los usuarios. Entendemos que luego Google enseña los resultados de los listados entre diferentes grupos de usuarios de diferentes países. Y lo único que puede realmente hacer Google es evaluar el CTR de cada listado, de cada posición del listado. Evaluando eso, lo que intenta hacer es entender qué tan buena es la web del final. ¿De acuerdo? Pero claro, sería muy simple el algoritmo si fuera clico, me voy, es una web de un restaurante, con 3 segundos tengo suficiente porque ya he visto el teléfono y ya puedo llamar, vuelvo atrás, o clico es un artículo de cómo limpiar el reactor de un avión, que es un white paper de un PDF de 200 páginas, que me tengo que bajarlo y que estoy 10 minutos en la web, esa diferencia, y luego acabo volviendo a Google, ¿de acuerdo? Es lo único que puede evaluar. Entonces, como con eso no es suficiente, tiene que ver diferentes grupos de usuarios qué hacen en cada web y tratar de ver con las señales, ¿no? Al final, el nuevo update de Google es el Core Vitals,
¿de acuerdo? Es decir, tratar de ver qué tan usable es una web. Entonces, este tipo de usabilidad o de factor, ¿qué implica en un algoritmo? Que las cosas no son binarias, ya. Que las cosas no son tan rápidas. Al final, Google, hemos hecho vídeos de Natural Processing Language, hemos hecho vídeos de cómo Google entiende que una misma búsqueda en diferentes países puede dar diferentes resultados. Es decir, cada vez es más complejo. Entonces, Google lanza un update, un core update, ve qué pasa. Primero, que el core update es incapaz de calcular todo el scoring de las webs de un momento al otro. Que hasta ahora los updates cada vez eran más. Venga, hay un update, pasa X horas y el update está aplicado y este es el resultado. Ahora no, pues los últimos updates, fijaros que Google cada vez hace menos grandes updates, porque cada vez le cuesta más saber en qué sitio tiene que poner cada web. ¿Vale? Entonces es muy importante cómo nosotros actuaremos hacia eso. Es decir, pensar que al final una web no deja de ser una empresa, no deja de ser un negocio, no deja de ser organizaciones que tienen mucha gente trabajando. Entonces, cuando tú pierdes mucho tráfico, pierdes mucho negocio. Entonces, para tratar de hacer negocios escalables y duraderos en el tiempo, tenemos que entender que Google empieza a pensar así. ¿De acuerdo? Entonces, muchas de las cosas que antes podíamos hacer para correr, ya no puedes correr más de lo que se debe en Google. Necesitas tu tiempo. Tienes que crear estrategias que duren, que realmente aporten valor a tus usuarios. ¿De acuerdo? Y una vez consigues eso, harás que los updates te sean, bueno, o ser menos dependiente del update. No, yo siempre digo lo mismo. Cuando trato de hacer una estrategia para una compañía, deseo, obviamente, yo siempre planteo diferentes escenarios. El que yo haría, el menos arriesgado y el más arriesgado. Y a partir de aquí es cuestión de que, bueno, la empresa lo entienda, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí tome el riesgo de qué estrategia va a usar de las tres. ¿Vale? Y nada, espero que con esto haya quedado un poquito más claro, ¿no? ¿Qué pasa en los updates de hoy en día? ¿Por qué duran tanto? La propagación, ¿por qué cambia mucho por países, por tipología de temática? Así que nada, como siempre os digo, cualquier duda ya sabéis dónde preguntarla. Muchas gracias.